Exitosa por el mundo. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Pedro, muy buenos días amigos de Exitosa y de toda la patria. Pues fíjate Pedro, tenemos dos noticias claves el día de hoy que referir. Primero, el cumplimiento el día de hoy de los 10 años del fallo que emitió la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya sobre la delimitación marítima entre Perú y Chile. Y entonces fue un fallo de la victoria jurídica. Tanta fue la victoria jurídica que siempre he dicho que se trató de la compensación histórica por una victoria jurídica a lo que había sido la derrota militar con Chile durante la guerra de 1879. Fue un fallo que reflejó la voluntad jurídica de los 17 magistrados de aplicar justicia bajo el principio de equidad, que es fundamentalmente lo justo entre estados para llegar a una solución en la medida en que no existía fronteras ni límites marítimos. Había uno de facto de 200 millas trazadas por Chile, pero que la Corte las redujo a 80. Y luego una diagonal hacia abajo, con lo cual desaparecieron esas 200 millas, de trazado, y por eso fue una victoria jurídica. Hay que reconocer el importante trabajo llevado adelante por la delegación peruana ante la Corte Internacional de Justicia que presidió el agente peruano, el embajador Alan Wagner Tizón y todo el equipo. Yo he venido diciendo y seguiré sosteniendo que ha sido una victoria jurídica frente a aquellos que hasta cartas me han enviado para decir que no lo diga porque no es políticamente correcto. Esos son los mediocres, los que no quieren reconocer la victoria. Hubo una victoria, aun cuando hubo errores que los vengo diciendo por diversos medios en esta semana, pero fue una victoria jurídica y eso es lo que deberíamos relevar y crear la conciencia nacional para que cada 27 de enero, como hoy, Pedro, sea declarado feriado nacional no laborable, para que el imaginario peruano del ego de la victoria siempre esté presente. Eso que nos ha faltado tanto, como decía Jorge Basadre. De otro lado, Pedro, la Corte Internacional de Justicia, sigo hablando de ella, que es el órgano judicial de las Naciones Unidas, pues la Corte se acaba de pronunciar sobre la medida cautelar planteada por Sudáfrica en relación a la imputación objetiva del delito de genocidio por parte de Israel en su arremetida en la Franja de Gaza, que ha producido, Pedro, a la fecha cerca de 24.000 muertos. También habíamos dicho en una columna que stricto sensu no había genocidio, no obstante había evidentemente homicidios calificados y con alevosía inclusive, pero no genocidio, porque el objeto del genocidio es precisamente provocar sistemáticamente la desaparición de un grupo racial, etcétera. ¿Qué ha dicho la Corte, Pedro? Pues que Israel debe hacer todo lo imposible para que no se llegue al genocidio, con lo cual confirma que no hay genocidio. Claro, no se ha pronunciado la Corte sobre la naturaleza de fondo del pedido de genocidio, pero si la Corte está diciendo que Israel debe hacer todos sus esfuerzos para evitar que haya genocidio, lo que está diciendo es que por lo menos hasta ahora no existe genocidio. Y esto es muy importante que se entienda jurídicamente. Incluso en el casus belli, es decir, en la razón del uso de la fuerza por parte de Israel, la Corte no se pronuncia,
no se refiere, ni siquiera pide el alto el fuego, con lo cual también la Corte distingue entre la naturaleza del pedido de Sudáfrica y el casus belli planteado por Israel, en el sentido de que hay razones fundadas para el inicio de un acto armado sobre el Hamas, a quien consideran terroristas y que controlan la franja de Gaza. Creo que hay abuso evidente por parte de Israel por su superioridad militar, eso está por descontado, y que más allá de que tenga el derecho de la legítima defensa, pues tendrá que medir, porque en el lado palestino, donde la ratio nos permite visualizar que son cerca de 2 millones de indefensos, de gentes, niños, mujeres, hombres, que no están en condiciones ni siquiera para poder enfrentar un casus belli como el que está pasando en estos momentos. Esperemos que Israel y Palestina puedan encontrar una solución, primero para el alto el fuego, segundo el canje y tercero las negociaciones profundas que permitan dar coto a este asunto, que es un asunto de territorios desde 1948, 47, en que las Naciones Unidas emitió su resolución 181 recomendando la creación de los dos estados, el de Israel y el de Palestina. Israel aceptó, Pedro, y Palestina no, y hasta le declaró la guerra a Israel. Todo eso hay que cambiarlo con la creación formal y definitiva del Estado de Palestina como miembro pleno de las Naciones Unidas y que se le considere un Estado de jure y no solamente de facto. Por esa razón es que el Perú, el día de hoy, reconoce a Palestina como Estado y deberíamos abrir la embajada del Perú en Ramallah, como existe la embajada de Palestina en Lima, y crear condiciones para que haya evidentemente una ratio de equilibrio en la relación peruano-israelí y peruano-palestina. Por cierto, lamentando el reciente fallecimiento en este marco de un peruano-israelí que pertenece a las fuerzas de defensa de Israel, que en el marco de esta guerra, que siempre, como todas las sucedidas en la historia universal, son absurdas, ha fallecido, según hemos conocido, por un comunicado de último minuto que ha emitido el Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias, muy buenos días con todos ustedes. Gracias, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, por la información que se genera en el contexto internacional.